Sean todos bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra serie Desde lo Profundo. Venimos conversando sobre este tema tan importante, tan necesario, porque la verdad es que nuestras más grandes batallas se libran en lo interno, en lo más profundo de cada persona. Sí, a diario libramos batallas cotidianas con nuestra forma de trabajar en nuestra familia, buscando el sustento, el avance, los logros, pero la verdad es que nuestras luchas más intensas, más prolongadas en el tiempo, se libran desde adentro y tiene que ver con el corazón. Sí, esta serie, desde lo profundo, se trata de nuestro corazón. Se trata de los asuntos con los que luchamos internamente, que no le contamos a nadie, pero vive saboteando nuestras relaciones, deteniendo nuestra madurez y dañando nuestro futuro. Y esto es lo que venimos conversando. Hemos dicho que a Dios le interesa nuestro corazón. Vimos por palabras de Jesús lo importante que es el corazón del hombre. Dios dice que no mira el parecer, que mira el corazón. Luego Jesús enseña que lo que contamina al ser humano es lo que sale de nuestro corazón y que del corazón salen pensamientos muy negativos, salen maquinaciones, salen engaños, tantas cosas que debemos prestar atención con seriedad lo que ocurre en nuestro corazón. Y mira, hemos de seguro tú como yo hemos pedido a Dios que cambie alguna persona, que cambie alguna situación. Yo lo he hecho, he orado para que Dios cambie el corazón o la forma de ser de una persona, que Dios cambie la situación país, que Dios cambie la situación en el ministerio, en mi trabajo. Pero Dios una y otra vez parece respondernos a través de las escrituras: sí, yo también quiero que eso cambie y que esas personas cambien, pero quiero comenzar con tu corazón. Dios siempre quiere comenzar desde adentro, con nuestro corazón. Si queremos que la dinámica, si tú quieres que la dinámica en tu familia, en tu matrimonio mejore, Dios también, pero Él quiere comenzar, sí, con tu corazón, con nuestro corazón. Y para eso hay que cambiar hábitos. Sabemos que nuestro corazón adopta hábitos que vive saboteando nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestras relaciones. Y la única manera de cambiar hábitos es trayendo hábitos nuevos. ¿Saben cuanto al corazón? Si vas al cardiólogo, el que trata el corazón como músculo cardíaco, y te puede decir: mira, tienes alguna deficiencia, puede ir empeorando, y para eso necesitas traer nuevos hábitos, dejar el sedentarismo y empezar a caminar 15 minutos todos los días, por ejemplo. Debes dejar de fumar, debes dejar de consumir bebidas alcohólicas, debes dejar de sobreexaltarte y estresarte por cosas que no están en tu control. Y sabes, Él va a querer traer nuevos hábitos para suplantar los antiguos hábitos que estaban deteriorando el corazón físico. Eso mismo Dios quiere hacer con ese lugar tan profundo en nuestro ser, para traer hábitos nuevos que reemplacen los hábitos viejos que se han vuelto enemigos de nuestro corazón y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer domingo conversamos sobre ese primer hábito negativo, ese enemigo llamado la culpa. Y decíamos que la culpa dice: te debo. Ese sentir de que le debemos una disculpa a alguien, de que sabemos que por error o a sabiendas le fallamos a alguien y tenemos ese sentido de deber, de deuda. Y aprendimos que la única manera o el hábito que tenemos que desarrollar para sanar la culpa en nuestro corazón que detiene tantas cosas es la confesión pública. No solo la confesión en privado y solamente nada más para mí solo, porque eso sería como escudar el no querer cambiar, sino la confesión pública como compromiso de cambio y de transformación verdadera. Eso lo hablábamos. Y hoy vamos a estar hablando de ese segundo enemigo que tiene que ver con lo que luchamos internamente, y es el resentimiento. Sí, el resentimiento. Esto también se aloja en lo más profundo de nuestro corazón. Y sabes, cuesta mucho detectar su raíz.
Muchas veces estamos dañando relaciones, estamos perjudicando personas, perjudicando nuestro avance, nuestro progreso por resentimiento que ni siquiera sabemos de dónde viene, pero nos mantiene amargados, nos mantiene con pensamientos agrios, nos mantiene enfocados en lo que no nos ayuda para bien. Y mira, solo vemos los efectos negativos del resentimiento. Vemos cómo nos daña en nuestras emociones, en nuestras relaciones. El resentimiento dice, ¿sabes cómo dice el resentimiento? Consciente o inconscientemente te das cuenta, pero el resentimiento dice, me la debes y me la tengo que cobrar. De alguna u otra manera que alguien te haya hecho una injusticia, te pagó algo que no era merecido, te faltó con algo, te ofendió, y sabes, eso resiente tu corazón. Y ese enojo acumulado se vuelve resentimiento. Y es así, el resentimiento viene de ese enojo que te dio de forma legítima por algo que te hicieron, una injusticia, algún tipo de daño, que te enojó de forma legítima. ¿Y sabe qué ocurre? Eso lo acumulo en mi corazón. Y eso allí acumulado se añeja y se transforma como en un ácido corrosivo que permanece dentro de mí y vivo vertiéndolo en las personas con las que me rodeo. Y el resentimiento tiene la particularidad de que le hago daño, de que fallo a otras personas que ni siquiera fueron los culpables de ese resentimiento. Buscamos cobrarlo a otras personas, saboteando así nuestras relaciones. Y ahora, el hábito que necesitamos desarrollar para sanar esto del resentimiento es el perdón. ¿Y sabes algo? Todas las personas que estamos en este lugar y los que están en esta conexión, en algún momento han acumulado resentimiento. Desde la niñez, en la preadolescencia, adolescencia, juventud, en tu vida adulta, has acumulado resentimiento. Y es algo que Dios quiere que resolvamos porque nadie puede progresar resentido. Tenemos que avanzar con un corazón saludable, con un corazón lleno de Dios. Y para resolver este asunto del resentimiento, la única solución es el perdón. Comencemos sabiendo varias cosas importantes sobre el perdón. Y oído, no el perdón humano, no el perdón según mi propio criterio, no, el perdón que dice la Escritura, la palabra de Dios, que es lo que sana los corazones de las personas. Y mira, quiero que hablemos del perdón y tres tipos de personas. Por favor, identifícate con una de estas. ¿Con cuál de estas te identifica? La primera dice que los que no pueden perdonar o no perdonan por falta de valentía, que les falta dar ese paso de fe porque sabemos que prefieren refugiarse en la cobardía y no perdono porque no quiero llegarle a esa persona, porque no quiero abrir mi corazón por falta de valentía. O el segundo tipo de personas, que son los que creen que sería injusto dejar al ofensor sin consecuencias, que tiene que pagar, que no está bien que yo le haga ese beneficio de perdonarlo, sino que quiero ver cómo de alguna u otra manera tiene que pagar las consecuencias. Aunque no sea a mí, en mi corazón me alegro porque tropiece, porque caiga, porque no le vaya bien, y de esa manera vivo amargando mis sentidos. Ese tipo de personas que viven diciendo es injusto que esta persona no reciba las consecuencias de su error, por eso no perdono. Y lo tercero es aquellos que luchan con recuerdos y se cuestionan si realmente perdonaron. Yo perdoné, pero vienen recuerdos a mí que me hace pensar, yo como que no he perdonado. Y vamos a ver cómo funciona esto y cómo lo podemos solventar en el Señor. Comencemos viendo sobre un seguidor de Jesús, un seguidor de Jesús llamado Saulo, Pablo, que era Saulo que se convirtió en Pablo. Y sabes, este fue un hombre que era líder del ejército romano, llamado Saulo, él se llamaba Saulo, y él perseguía a los seguidores de Jesús luego de la crucifixión y resurrección de Jesús, los seguidores que decían haberlo visto, resucitado, quienes creían fervientemente en el reino que había traído el Señor Jesús, él los perseguía. ¿Sabe qué hacía Pablo? Él dirigía tribunales populares en las calles, en donde enjuiciaba a seguidores de Jesús y lo llevaba o a la cárcel o a la muerte.
Pablo presidió la ejecución de Esteban, de uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Y resulta que luego le dan una lista para que vaya a perseguir más cristianos, más seguidores de Cristo en una ciudad llamada Damasco. Y cuando iba de camino en su caballo, se le aparece el Señor en un resplandor de gloria luminoso muy fuerte que lo tumba del caballo. Esto nos deja saber que muchas veces necesitamos caer de nuestro caballo. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: yo no te persigo, porque él pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al ser tan celoso con la ley judía por encima de la revelación que había traído Jesús. Y él se arrepiente, recibe el perdón de Dios y empieza ahora, Saulo, ahora transformado en Pablo, a predicar el evangelio, a llevar a otros las buenas noticias de Cristo, a recibir el perdón de Dios, y aunque se sentía culpable, podía avanzar con el perdón que Dios le había dado. Este hombre escribe algo tremendo que nos da mucha enseñanza. En Efesios 4:31 dice: abandonen toda amargura. ¿Cuánta amargura? Toda, no una parte. Toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Abandonar es simplemente dejar de hacer, alejarse de eso. ¿Y cómo abandona uno una emoción negativa? Y podías decir: mira, esto lo dice Pablo, que es un extraño, él no conoce mi historia, él no sabe exactamente lo que me pasó, pero quiero que recordemos, Pablo, que antes era Saulo, era perseguidor de la iglesia, perseguidor de cristianos, ahora él es perseguido. Y esto que acabamos de leer, él no lo escribe desde una playa, desde su móvil. Él lo escribe desde la cárcel. Había sido preso por predicar a Jesús. Él estaba siendo injustamente condenado. Y sabe, anteriormente a eso lo habían apedreado y lo habían dejado fuera de una ciudad pensando que estaba muerto allí. Él sabe lo que es recibir injusticia. Y él estaba perdonando a esa persona, y desde la cárcel, tal vez con grilletes, cadenas, en un lugar oscuro y muy sucio, él dice: mira, y envía carta a los de Efesios y le dice: abandonen toda amargura. Y dice: y la ira y el enojo. ¿Sabe que esa ira y enojo que se transforman en gritos? Porque donde hay gritos, donde abunda el grito, lo que abunda es la ira, la contienda, y ahí no se glorifica a Dios. Porque sabemos que Dios está en ese silbo apacible, en eso tan sublime y especial. Y por si acaso se nos escapa algo, dice también: abandonemos toda forma de malicia. Y esto es clave, porque ¿qué tal si Pablo tenía razón? ¿Qué tal si hay alguna manera de librarnos de nuestra amargura, de nuestra ira, de nuestro enojo? Si hay alguna manera, y la vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Pero antes analicemos esto. ¿Cómo puedes librarte del resentimiento? ¿Cómo puedes tú librarte del resentimiento cuando es una reacción totalmente comprensible ante situaciones que escapan de tu control? Eso me hace recordar la historia de una chica, de una mujer ya de 26, 27 años, que servía en una iglesia de forma activa, de forma dinámica y muy fructífera. Y esta mujer confiesa en su grupo pequeño y a sus pastores más cercanos, les dice: mira, yo desde los 6 años, hablando del resentimiento, amaba a una persona que vivía en la casa, hermano de mi mamá, mi tío. Lo respetaba mucho, significaba tanto para mí, y desde los 6 años era abusada por él. Era abusada de forma sexual, de forma física y psicológica de él. Dice que ese abuso se mantuvo hasta los 16 años. Ella a los 12 años despierta que esto es muy malo, pero el abuso seguía, seguía y seguía. Hasta los 16, 17 años. Hoy día tiene 17 años, 27 años, en donde venía y salía de relaciones, no podía consolidar una relación amorosa con un hombre. Ya tenía 2 hijos de diferentes personas
Y ella sabía que ese odio, ese resentimiento contra su tío, en donde tenía conversaciones imaginarias reprochándole, en donde había hasta soñado que lo había matado, en donde sentía y quería ver justicia, donde quería ver que le hicieran daño, que pagara por todo esto, no le dejaba avanzar hasta que recibe que mientras ella se posicionaba como víctima, la recomendación que le dieron fue que mira, mientras te posiciones como víctima, te aferras a la herida y al dolor. Buscarás siempre justicia, buscarás venganza, te sentirás atrapada porque verás cómo eso no se da y amarga todas tus relaciones. Entonces debes ir a la posición de perdonada por Dios. Mira la consejería. El consejo y la mentoría es salir del cuadro, salir de la posición frente a la herida, que solo agudiza el dolor, y posicionarte frente a la cruz, al sentirte perdonada por Dios, valorar el perdón de Dios. Y debes dejar de colocarte frente a la herida y empezar a colocarte frente a la cruz. Y tener ese tipo de oración que uno dice, gracias Dios por enviar a tu Hijo que desde la cruz perdona todos mis pecados. Yo he hecho mucho esa oración. Señor, tú sabes que me he rebelado contra ti. Sé lo que dice tu palabra y yo he querido hacer lo que yo quiero por encima de lo que tú me indicas. Muchas veces he estado indiferente a lo que tú me has llamado. Señor, he estado indiferente al dolor de otras personas. Señor, he pecado flagrantemente he pecado contra ti, Señor, y hoy recibo tu perdón. Tú perdonas todos mis pecados, lo que Cristo hizo en la cruz. Perdona todos mis pecados y me da acceso completo al Padre. Y ahora recibo el perdón del Señor Jesús y sé que mi nombre no está inscrito en el libro de la muerte, sino en el libro de la vida. Y valoro, celebro ese perdón que solo Cristo puede dar, que solo el Señor Jesús en todo lo que significa su cruz, su resurrección, su venida, pueden otorgar. ¿Sabes? Valoro ese perdón en gran manera. Y ahora yo soy un alma que no merecía perdón, que valora el perdón, y ahora tengo lo suficiente para dar perdón a otra alma que no la merece, que no merece el perdón, porque desde la herida será imposible. Las víctimas son prisioneras de circunstancias que están fuera de su control. Y estos pastores mentores le preguntaban algo que me hacía mucho reflexionar. Le decían, mira, ¿cuántos años más vas a permitir a ese hombre a que te dañe, aunque tiene más de 10 años que no te ha tocado ni lo has visto? Tienes más de 10 años que no te toca, que no lo ves ni siquiera, pero te sigue haciendo daño a ti, a tus hijos, a tu relación con Dios, a la relación con otros. ¿Cuánto tiempo más se lo vas a permitir? Tienes que resolverlo. Y la única manera es tú saliendo con todo lo que Cristo da del cuadro de víctima y posicionarte frente a la cruz. ¿Qué se podía esperar de alguien que ha sufrido así? Es comprensible que quiera ver justicia, que quiera ver venganza, que quiera ver esto, pero sabe, esa situación sale de su control. Una víctima puede explicar todo tipo de conducta y decir soy así por esto que me pasa. Mira, veamos una característica principal de la víctima. Una víctima no actúa para cambiar. Una víctima de resentimiento acumulado no actúa para cambiar, actúa para asegurarse de que la otra persona que le hizo daño pague. Y pague con creces. Y pague. Eso es lo único que busca. No busca cambiar uno como persona, sino que busca es que la otra persona pague. Ese sentir no deja disfrutar de la vida en pareja. No te deja disfrutar de la familia, de tus labores, ni siquiera del servicio a Dios en la iglesia. Si mantengo un resentimiento, esto te mantiene en una cárcel. Literalmente es como tú meterte en una cárcel con la llave en la mano. ¿Sí? Aprendamos un poco más de perdón. Mira, el perdón te permite ser bondadoso y compasivo con las personas que no han sido bondadosos contigo. Eso solo lo permite el perdón, como lo estamos aprendiendo, desde la cruz, no desde mis propias fuerzas o desde mi herida. El perdón te ayuda a estar por encima
Y esto es clave, esto es importante. El perdón nos ayuda a salir del cuadro de víctima y colocarnos frente a la cruz, en un cuadro de la cruz, de ser perdonado yo, valorarlo, celebrarlo y otorgarlo a otros, así como yo lo recibí. Es fundamental saber que el perdón te ayuda a no negar lo que siento. Lo que siento es real, lo que siento es genuino, pero el perdón me ayuda a colocar lo que sé en Cristo por encima de lo que siento. Y esto es clave. La víctima dice, cuando sane es que podré perdonar. ¿Sabe qué dice? ¿Qué decimos cuando estamos siendo víctimas de otras personas y acumulamos ese resentimiento? Decimos, mira, cuando sane yo sé que podré perdonar. Pero Dios nos dice, no es así. Es cuando perdones es que podrás sanar. Y esto es bastante importante. Es saber que Dios quiere que primero perdones para después sanar. Y después que sanes, poder amar de verdad a Dios, a tu familia, a todo lo que eso significa amar. Y sabiendo amar es que podrás crecer. Pero nosotros queremos distorsionar el orden que Dios ha puesto como proceso de sanidad, crecimiento y frutos de una vida sana y bendecida por Él. El llamado es a eso, a que podamos guiar nuestro corazón a lo que Dios dice, porque debes enterarte hoy que perdonar para sanar, sanar para amar, amar para crecer, eso es estar por encima del dolor, estar por encima de lo que te dicta cualquier otra cosa contraria a Dios. Vamos, debes saber hoy que tu dolor ya no es un trofeo para exhibir, ya no es el motivo de las conversaciones, no como para buscar sanidad, sino como para buscar venganza, como para dejar saber a otros, como para buscar fustigar más tu corazón, tu vida. No es un trofeo para exhibir, debe transformarse en un testimonio de transformación. Tu dolor acumulado no es una historia simple para contar, debe ser un testimonio de la cruz de Cristo en tu vida. Y tu dolor es un veneno potencial para tu alma. Y el único antídoto para eso es el perdón verdadero. ¿Por qué esto es tan clave y enfatizamos tanto en el perdón? Porque lo cierto es que rehusarte a perdonar es escoger autodestruirte. Puedes escribirlo, incluso repetirlo conmigo. Rehusarme a perdonar es simplemente escoger autodestruirme. ¿Sabes? ¿Y por qué rehusar? Porque perdonar no es un sentir. Nadie va a sentir perdonar. O que no me sale. No, es una decisión. Decido perdonar desde la cruz o no decido. O decido acumular ese enojo, mantener ese veneno con ácido corrosivo dentro de mí y no me importa. Es mi decisión. Pero si yo rehúso a perdonar, lo que estoy realmente eligiendo es autodestruirme. Veamos lo que Pablo sigue enseñando en Efesios 4. Más bien, sean bondadosos, tengan bondad con otros de esa bondad que han recibido de Dios y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y él parece decirnos, perdonen como Dios los perdonó a ustedes. Y sabes, la pregunta sería, ¿cómo Dios te perdonó a ti? ¿Cómo Dios me perdonó a mí? De entrada fue sin merecerlo. No merecíamos perdón. No merecíamos salvación. ¿Sabes? Y el Señor dispuso gracia, que significa nos dio un favor que no merecemos. No trabajamos para obtenerlo. No creamos méritos para obtener ese perdón. Y Él nos dio el perdón aún así. Y Él dice, de la misma manera, ustedes perdonen a otros. Muchos dicen, es que yo no he recibido el llamado de Dios. Usted sí, porque usted es pastor, este muchacho porque canta, estas mujeres porque enseñan a niños, sienten que han recibido algún llamado. ¿Sabes? Simple, todos hemos sido llamados de la oscuridad a la luz admirable en Cristo. Todos fuimos llamados principalmente a tratar a la gente como Dios nos ha tratado a nosotros.
Ese es el principio del llamado de Dios al corazón del ser humano, a que tengamos la habilidad de tratar a otros como Dios me trata a mí. ¿Y sabes cómo me trata? Con compasión, con un amor inagotable, con una paciencia sobrenatural. Y Él busca que yo trate de hacer lo mismo en cuanto al perdón y todo esto con los que me rodean. Esta es la clave. ¿Sabes? Si tú dices, si eres de las personas que dice, yo quiero perdonar, pero es que no puedo, lo que está ocurriendo es que lo has intentado hacer desde la herida y eso lo que ha hecho es agudizar más la rabia, el dolor y la amargura. Eso es lo que ha estado pasando. Pero Pablo dice, ve a la cruz y desde ahí recibe, valora el perdón del Señor. Con ese perdón, perdona a tu ofensor. No es con tus fuerzas, es con el perdón de Cristo. Bien protagonizado en tu vida, es que tú vas a poder dar a otros. Y esa oración sincera frente a la cruz debemos tenerla de forma constante. Sabes, te decía, yo en varios puntos de mi recorrido en el Señor he tenido este tipo de oración. Señor, vengo frente a la cruz. Lo que eso significa, que tú perdonas mis pecados y vengo a valorar lo que hiciste por mí en esa cruz. Y conforme a eso, perdono a mi esposa, que siento que me faltó al respeto. Perdono a mis hijas, perdono a cualquier persona que creo que me dio lo injusto. Y sabes, sano ese resentimiento para poder avanzar. Oído, nadie avanza en la voluntad de Dios con un corazón enfermo de culpa o resentimiento. La gente avanza en la voluntad de Dios con un corazón sanado por Él, sanado por su sangre. Y esto es clave. Desde la cruz, un alma que no merece perdón, da perdón a otra alma que no lo merece. Eso es valorar el perdón de Dios en ti. Para avanzar, quiero hablarte de Pedro. ¿Sabe? Uno de los discípulos de Jesús, tal vez el más atrevido, tal vez el que él mismo impulsó preguntas que creía en su corazón que eran correctas, que se las estaba comiendo, y el Señor le hizo ver cosas profundas del corazón. ¿Sabes? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó con respecto a esto del perdón. Y sinceramente yo también tenía esta duda. En Mateo 18, 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mira, Pedro al preguntar eso, nada más al preguntar cuán a menudo tengo que perdonar, él reveló la comprensión errada que tenía del perdón. ¿Sabes? Pedro no era fácil en cuanto a temperamento y estaba conociendo a Jesús y dice, ok, conozco tu bondad, conozco tu amor inagotable y yo puedo perdonar a una persona una, tal vez dos, si reincide 3 veces, pero él quiso ser muy espiritual en el contexto judío, que significa 7 veces, que 7 veces es como lo completo, el tope, la plenitud, hasta 7 veces. Yo me imagino que preguntó hasta con una sonrisa, o sea, ¿tengo que perdonar hasta 7 veces? Y sabes, como nosotros, Pedro asumía que el perdón era beneficiar al otro. Por eso dice hasta 7 veces. Pero revisemos la respuesta de Jesús. Jesús dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. ¿Y qué es 70 veces 7? Podemos sacar una cuenta y nos da un número y podemos pensar que tiene tantas vidas, tantos cartuchos, tantas oportunidades. Y sabes, no son ni 490, ni 49, ni 7. En la Biblia la expresión 70 veces 7 significa que debemos perdonar sin límites, que debemos perdonar como Dios lo hace con nosotros, perdonando y esperando el cambio, esperando lo mejor, confiando en que vendrá lo mejor. Esta expresión es una metáfora del amor inagotable, de la expiación infinita y de la gracia sin límites de nuestro Dios, de quien hemos abrazado la fe. Nos enseña que debemos perdonar siempre. ¿Sabes? Cada vez que escuches y leas 70 veces 7, se refiere a perdonar no a veces, no cuando quieras, no cuando sientas, siempre como Dios lo hace con nosotros. Sí, yo sé que es un desafío, yo sé que es un reto, yo sé que nos estira, por eso es ir por encima, por eso es estar por arriba de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo piensa y de nuestro propio corazón que es engañoso, que dice la Escritura. Por eso esta serie se llama Desde lo Profundo, porque es llegar
a esos espacios donde solo Dios y tú y yo tenemos acceso. Quiero que veamos lo siguiente. El perdón es la decisión de cancelar una deuda. Sí, es una decisión. Es como cuando, por ejemplo, te consigues a alguien que te debe un dinero o que le prestaste algo y no te lo ha devuelto. Esa persona te ha estado esquivando, está evitando tu contacto porque sabe que te debe y no ha podido pagar de alguna manera. Te lo consigues en un callejón o en un pasillo angosto en donde viene de frente y no tiene escapatoria. Tienes que cruzarse contigo y tú con él. Y esa persona viene hacia ti, pero viene como preocupada, como que avergonzada, y tú le dices, mira, escúchame, préstame atención, mírame a los ojos, quiero decirte algo. Con lo que me debes, mira, ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Estamos en paz. Tranquilo, no ha pasado nada. Seguimos adelante. Eso es perdonar. Es decir, esa persona que me debe, ya no me debe nada. Y no solo con lo material, se refiere a todo. Cada vez que alguien te hace daño en cierto modo, esa persona te quitó algo, te ha quitado algo y sientes que te debe. Y debes decirle, sabes, ya Cristo pagó por mí y por ti también. Y ya no me debes nada. Su deuda estaba más allá de su capacidad de pagar, de seguro. Y eso le hizo cometer un error y una herida a su relación. ¿Sabes? Eso tiene que ver con tiempo, con indiferencia, tiene que ver con afecto, tiene que ver con tantas cosas hasta lo material. Y Jesús, que es especialista en enseñarnos a través de parábolas, de historias, que nos ilustran gran manera enseñanzas profundas, Él nos empieza a hablar en cuanto a este tema y dice, mira, había un siervo que le debía 10,000 talentos a su señor. Resulta que un rey en algún momento llega a su lugar, a su palacio, junto a sus negocios, y dice, hoy es el día donde quiero ponerme a cuentas con mis siervos. Le traen al que estaba peor en ese sentido, y se dan cuenta que hay un siervo, un empleado, que le debe 10,000 talentos. Para que estés en contexto, un talento equivaldría el salario de todo un año de un obrero. Es decir, ¿lo ves conmigo? Si él debía un talento y la deuda, debía 10,000 talentos y eso equivalía a un talento por año, ¿cuántos años tendría para pagar la deuda? Imposible de pagar. Y dice la escritura que el rey lo mandó a llamar al siervo y lo puso enfrente para ponerse a cuentas. Y le dice, mira, no tienes cómo pagar, es imposible. Ahora tú irás a la cárcel junto a tu familia, serán vendidos como esclavos y todas las posesiones que tienen serán vendidas y vendrán aquí a los tesoros del reinado. Es la ley. Pero este hombre cayó de rodillas, el siervo, y le suplicó, le decía, por favor, dame tiempo, para te lo pagaré todo. Le está pidiendo un imposible. El rey sabe que le está pidiendo un imposible. Y dice la escritura, y en Mateo 18, que el rey, movido a compasión, le dice, óyeme, tranquilo, yo pago tu deuda, no debes nada, ve en paz. Así le dice el rey. Pero mira lo que ocurre después, en el verso 28. Pero al salir del palacio del rey, ese siervo se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata, que era algo más accesible, posible de pagar. Lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. Luego dice, el compañero se arrodilló delante de él, como él había hecho, y le suplicó, dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero dice, pero aquel siervo no quiso darle tiempo y mandó a que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que debía. Y estaba pagando mal por mal cuando él había recibido un bien por mal. Sigue diciendo en los versos 31 y 32. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel siervo y le dijo, ¡qué malvado eres! Mira cómo el mismo Señor Jesús explica que hay maldad o es contado como un corazón malvado aquella persona que recibe perdón del rey,
y viene y sale a cobrarle con culpa a otros. Y sale a buscar, a no perdonar a otros como él ha recibido perdón. ¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, tremenda deuda, porque me lo suplicaste. Y luego dice una pregunta importantísima. ¿Por qué tú no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve contigo? ¿Sabes? Dios podría preguntarnos eso. ¿Por qué no tienes compasión con otros como yo he tenido compasión y he dispensado perdón para ti? El rey se puso furioso y ordenó que lo castigaran con cárcel a ese siervo hasta que pagara todo lo que debía. ¿Viste? ¿Viste cómo el no perdonar, como el Señor te ha perdonado a ti, te mete en una cárcel? Aunque sigas existiendo, vivirás encerrado en tu dolor, encerrado en tu amargura, en ese ácido corrosivo, deteriorando todo lo que pase por tu mano. Debemos tener compasión, como el Señor tuvo compasión con nosotros. Familia, nuestra deuda contra el rey era impagable y fue cancelada totalmente. ¿Sabe cómo sales ahora a cobrar a todo aquel que te ha faltado? Porque lo haces desde la herida. Porque lo hacemos muchas veces desde la herida y no buscamos intencionalmente pararnos frente a la cruz y valorarlo. Pero ahora lo harás desde la cruz. Quiero creer que esta enseñanza te llevará, como me llevó a mí y me sigue llevando, a que nos posicionemos desde la cruz y serás verdaderamente libre, porque la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabes? Esta parábola termina con algo que Jesús dice con claridad en el verso 35. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano, si no perdonan como yo les he enseñado. Recuerda, no perdonar es elegir meterte en una cárcel y al parecer Dios dice: ¿es tu elección? Bueno, hazlo. Si quieres así, hazlo. Es lo que parece decir. No perdonar es básicamente no valorar, no creer el perdón que Dios ha dado sobre tu vida. Y esto es clave, que no perdonar acarrea resultados negativos. Más allá de cualquier otra interpretación, lo cierto es que no perdonar acarrea resultados terribles para tu propia vida, enfermedades emocionales, depresión. Está comprobado por psiquiatras, psicólogos, por personas que estudian esto de la neurociencia, que el 85-90% de las enfermedades emocionales tienen que ver con resentimiento, con personas que se niegan a soltar el pasado, sino que se aferran a eso con dolor, como buscando cualquier otra cosa. Igualmente con muchas enfermedades físicas que se somatizan por el resentimiento. Y Dios no quiere que vivamos así. Eso es vivir en una cárcel, encerrados, presos. El resentimiento daña tus relaciones. Les estás cobrando a otros lo que alguien más te hizo. Sabotea tu futuro. Daña profundamente tu madurez espiritual, la madurez que Dios quiere que alcancemos. Vemos hombres de 50 años que se siguen comportando como adolescentes dolidos, resentidos con el mundo, con la familia, por no perdonar a alguien que les dañó en su adolescencia, en su juventud. ¿Sabes? Cuando perdonas, el principal beneficiado eres tú, no esa persona. Suelta la idea de que al perdonar tú estás dándole un favor a esa persona. Cuando perdonas, lo que realmente está ocurriendo es que tú estás valorando el favor que Dios te ha dado a ti y eso te hace libre. Y le puedes decir a esa persona, con el amor y la compasión de Dios en tu vida, en tu corazón: no me debes nada. ¿Sabes? Ya no me debes. Si nosotros exigimos pago, nosotros seremos lo que pagaremos. Esto parece injusto al corazón o a la manera de pensar del ser humano. Pero recuerda lo que dice en esto, míralo ahí en la pantalla: negarte a perdonar es escoger autodestruirte. Escríbelo, tenlo presente, que es así. Negarte a perdonar es escoger destrucción para ti mismo, en todos los sentidos: emocional, físico, relacional.
en todos los sentidos. Mira, lo siguiente, no perdonas porque otro lo merezca. Esta es la verdad. Este es el hábito que debo desarrollar, el perdón desde la cruz y no desde la herida. No perdonas porque otro lo merezca, perdonas porque tú también has recibido perdón. Yo voy a leer lo que está en blanco, por favor tú lees lo que está en amarillo. No perdonas porque el otro lo merezca. Exacto, perdonas porque tú también has recibido perdón. Si nos ponemos a esperar que nos paguen todos los males que nos han hecho, nosotros somos los que pagaremos, porque eso nunca va a ocurrir, no tendrá lo necesario nunca. Y la pregunta sería ahora para conmigo y para contigo: ¿cuántos años más, cuánto tiempo más vas a permitir que esa persona te siga dañando? Hasta hoy, si aprendes a hacerlo de la mano del Señor. Necesitamos perdonar. Tú necesitas perdonar. La raíz de tanto daño, de tanta amargura, de tantos ciclos repetitivos que te tienen como en una espiral, jalándote hacia abajo, ¿sabes? Es porque hoy necesitas saber que tienes que perdonar. Necesitas perdonar. Es tu única salida. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Quisiera, pero sabes que hay unas fases sencillas en el proceso de perdonar. Y te puedo decir algo. Veámoslas un momento. Las fases en el proceso de perdonar. Primero, identifique. Haga una lista. ¿Sabes? Recuerda que hemos sido llamados a tratar a la gente como Dios nos ha tratado, como el Padre Celestial te ha tratado. Y el perdón es un regalo que decidimos dar. Decidimos dar a pesar de cómo nos sentimos. La fase 1 tiene que ver con identificar. ¿Sabes? Identifícalo. ¿A quién esperas no ver? ¿A quién estás esquivando? ¿O de quién desearías vengarte? ¿O ver que algo le pase, que signifique que eso te dé venganza o te dé satisfacción? ¿Con quién mantienes conversaciones imaginarias de reproche? En donde buscas eso, identifícalo. Lo segundo es precise. Debes precisar el perdón. O sea, el perdón general no sana las heridas específicas. No basta con perdonar de manera generalizada. Debes precisar, especificar lo que me hiciste, lo que dijiste, exactamente la frase que usaste que se clavó en mí como un puñal y me hirió mucho. ¿Cómo me sentí? Y sabes, en ese punto yo recuerdo que a la edad de 16, 17 años tal vez, cuando me ocurrió algo en mis manos y mi relación con mi papá se fracturó, yo llegué al punto de odiar a mi papá. Sí, llegué al punto donde mi sueño para ese momento era irme de la casa y no verlo más nunca. ¿Sabes? Y eso me mantuvo varios años resentido. Más adelante sí llegué a irme de mi casa, pero mis relaciones cercanas estaban amargadas. No tenía en cero relación con Dios, no había conocido al Señor. Aún mi situación en la universidad era fuerte, no era disfrutable, porque vivía con un resentimiento muy fuerte y profundo. Luego de varios años conocí a Cristo, llegué al Señor Jesús y empiezo a ver el valor, el amor de Dios evidente en mi vida. Cómo me perdona, cómo yo siendo totalmente culpable de tanto daño que le había hecho a tanta gente, de tanto daño que le había hecho a mis padres. Y recuerdo tener ese odio punzante en mi corazón cuando intentaba orar a Dios y le decía en mi soledad: Señor, tú sabes lo que siento, ¿qué hago con esto que siento por mi papá? Y recuerdo claro sentir en mi corazón: hónralo. Y yo, ¿cómo lo honro? Si no me sale, perdónalo. Wow. Y perdonar a mi papá solo podría ser posible con el perdón que Dios me había dado. Pasó cierto tiempo después, soy sincero, no lo hice inmediato y me arrepiento de eso. Pero ciertos meses después, valorando, viviendo, disfrutando el perdón de Dios, pero sabiendo que tenía algo a deber, algo que estaba
todavía afectándome de muchas maneras, decidí un día irrumpir en su cuarto y decirle: papá, te pido perdón. Es un hombre que para todo tiene respuesta, todo lo gritaba. Él quedó sin palabras y me dijo: hijo, también perdóname. Y ahí, cuando salí de ese cuarto, los dos quebrados emocionalmente, aunque no lo quisimos expresar del todo, salimos. Yo al salir de ese cuarto sentí un alivio, una liberación, un peso tan tremendo que por años estaba cargando, ahora simplemente no estaba. Ahora podía mirarlo a la cara, a mi papá, saludarlo, abrazarlo en fin de año, poder jugar con él softball y hacer tantas cosas. Y hoy día amo a mi papá con todo mi corazón. Y eso solo fue posible porque identifiqué, precisé qué palabras o tal vez qué golpizas me dio en algún momento, creyendo él que era justo, o una manera de disciplinarme que me hirieron profundamente. Y ahora eso que precisé lo absuelvo. Dice: lo absuelvo, cancela la deuda, decido, no me debes nada. ¿Sabes? Recuerdo estar en el fondo de mi casa y decir: papá, no me debes nada. Puedes simbolizarlo con ese acto de llegar allí, y eso es tan liberador y tan valioso. Y luego cierre el caso. No lo tome, no retome cuando el recuerdo vuelva, no vuelva a caer ahí. Cada vez que el recuerdo viene, usted ya perdonó, absolvió, pero sabes, usted viene otra vez el recuerdo. Pero ¿qué hacer con ese recuerdo? Cada vez que llega ese recuerdo, lo vuelvo a colocar frente a la cruz. Me posiciono frente a la cruz, valoro, y a ese recuerdo que forma parte de tu historia, que forma parte de mi vida, que forma parte de mi ser, a ese recuerdo le coloco por encima el perdón de Cristo. Cada vez que llega el recuerdo, coloco por encima el perdón. ¿Por qué? Porque está comprobado que nuestros sentimientos seguirán nuestras decisiones. Sí, el sentimiento siempre va a seguir la decisión. Usted decida eso, decida lo que Dios dice, y tu sentir lo va a terminar siguiendo. Malo es cuando no decidimos. Ahora, yo sé que estás preguntando y debatiéndote mentalmente conmigo al pensar: ¿está mal desear que me reembolsen? ¿Está mal pensar que paguen? ¿Sabes? No está mal. Dios es un Dios justo. Pero lo que está mal es buscar justicia por tu propia mano. Es aplicar maldad después de haber recibido tanta bondad. El asunto es que en la mayoría de casos es imposible que nos paguen, que nos puedan pagar lo que nos han quitado en el pasado. Tiempo, valor, afecto. Es imposible que no nos logren pagar y vivimos ahí haciéndonos daño. No podemos devolver relaciones, reputación, años perdidos y más. Por favor, ahí donde estás, ora conmigo. Pero antes de orar, ten presente estas 3 cosas con las que quiero que oremos con enfoque y entendimiento. Una oración de comienzo, de compromiso con Dios y contigo, pero ten presente que perdonar no es siempre reconciliarse. Perdonar no necesariamente es reconciliarse. Reconciliarse tiene que ver con volver a tener un nexo profundo, un acercamiento total. Por ejemplo, esta mujer de 27 años tenía que perdonar, la que te conté, la que sufrió abuso, tenía que perdonar, pero no era sabio reconciliarse, porque ese hombre seguía siendo la misma persona, ¿sabes? Y podía ponerse en peligro ella y sus hijas. Sí, ella debía perdonar, pero no reconciliarse. En mi caso, yo debía perdonar y reconciliarme con mi papá. Cada vez que hay diferencias, situaciones con mi esposa, es el tipo de relación que debo perdonar y reconciliarme. Con mis hijas, con personas del ministerio, con que camino y avanzo en el propósito, con personas que valen la pena. Es entender, ser sabio, pero perdonar no es reconciliarse. Amar no siempre es confiar o exponerse. Amar es buscar nutrir algún aspecto de otra persona, buscar proveer en algún asunto, buscar el bien, pero no exponerme a los caprichos de otros que me dañen. ¿Sabes? Ese balance, amar tiene que ver con dar, pero no
y hasta confiar, pero no confiar o exponerte a caprichos malos de otras personas que te dañen. Y ten presente que dejar atrás el pasado no es olvidar. Perdonar no necesariamente es olvidar, porque el olvido es un asunto del cerebro. Perdonar es un asunto del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Olvidar es como si alguien se quisiera meter en tu cerebro y extirparte esa área del cerebro donde están los recuerdos. Y no va a ocurrir. Siempre vas a recordarlo, o algunas veces va a venir a memoria ese recuerdo. Pero a ese recuerdo le aplico el perdón que Cristo tuvo en mí. Mira, cuando perdonamos desde la perspectiva de la herida, perdonar sería como premiar al enemigo, y eso no lo vamos a lograr. Pero cuando perdonamos desde la perspectiva de la cruz, perdonar es un regalo de un alma que no lo merece a otro. Cuando soy perdonado, soy liberado de mi pecado. Pero cuando yo perdono, soy liberado de mantenerme en las consecuencias del otro. Hoy es el día de que seas libre para perdonar, para recibir perdón y para perdonar. ¿Puedes orar conmigo? Ahí donde está, cierra tus ojos y por favor ora desde tu corazón, desde tu posición frente a la cruz. Padre celestial, poderoso Dios, gracias por tu palabra que nos llena, nos alivia, nos sostiene y nos sana. En este momento, Señor, te damos gracias por el perdón que nos has dado, porque muchas veces lo damos por sentado y no lo valoramos del todo. Hoy, Señor, valoramos tu perdón. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz y entender que ese sacrificio me perdona de todas mis rebeliones, de cada indiferencia, de cada pecado y falta, a sabiendas o sin saber que te he cometido. Gracias, Señor, valoro tu perdón, valoro tu amor inagotable a mí, que soy un alma que no lo merecía. Gracias, Señor, porque me abraza tu amor, me abraza tu bondad. Y ahora desde la cruz, perdono a los que me han ofendido. Perdono a los que me han faltado, Señor. Que cada uno de nosotros podamos identificar a esas personas, Señor. Que podamos precisar lo que nos hicieron y lo que nos hicieron sentir. Pero hoy decidimos en nuestro corazón absolver. Vamos, absuelve ahí donde estás. Dile, te suelto, no me debes nada. Todo está en las manos del Señor. Y ahora cierra el caso. Caso cerrado. Y ahora cada vez que vengan recuerdos, volveré a ir a la cruz. Padre, gracias. Gracias porque tú nos libras. Gracias porque tú nos traes sanidad. Tú nos traes, Señor, la capacidad de amar como tú amas. Porque tú eres amor. Y también nos ayudas a crecer y a dar frutos. Nadie, Señor, puede crecer y dar frutos. No podremos, ninguno de nosotros, crecer y dar frutos si no amamos como tú amas. Y tú amas con un perdón, con una bondad inagotable. Y esto es reino, esto es tu reino. Gracias, Señor, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer más en ese resentimiento. Rompemos con ese hábito del resentimiento y aplicamos, ejercitaremos el hábito del perdón desde la cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.